Muy buenos días. Una vez más con ustedes, Darío Alarcón, desde la región metropolitana y para conversar una vez más de qué es lo que se visualiza con este tema del coronavirus, donde algunos de las personas que me siguen y que yo les agradezco esa preferencia, me indicaban por qué no ha salido con algún video. Bueno, han ocurrido acontecimientos que uno esperaría, y de hecho así lo postulé en mi último video, que uno postularía que las cosas podrían cambiar debido a el Día de los Simios, 18 de octubre, o el día del plebiscito, donde nos obligó a concurrir en masa a las urnas y a pesar de que uno quisiera mantener una buena distancia física, las aglomeraciones, la falta de ventilación, podría o hacía previsible tener cambios importantes en el comportamiento del virus y de los contagios. Bueno, no fue así, felizmente no fue así, pero sin duda a uno le queda la duda, ¿y por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué algo que era en septiembre ocurrieron cosas y los datos evolucionaron de una cierta forma? ¿Por qué un mes después la cosa no fue así? Entonces, muchas dudas, pocas respuestas. Y eso es justamente lo que yo pretendo con este pequeño video que vamos a hacer, donde los voy a poner al tanto de qué es lo que al menos yo postulo como una hipótesis de lo que efectivamente está ocurriendo en el país. Y es por eso que el video hoy día lo he llamado, para dar un poquito más de tranquilidad, se visor en meses tranquilos. Porque efectivamente, viendo los estímulos que hemos tenido en estos días cercanos, donde pudiéramos haber esperado algún rebrote grande, pequeño, no ocurrió. Y eso, sin duda, me sorprendió. Y me fue a los datos. Y es por eso que quise tener más datos para poder postular una hipótesis. Justamente eso es lo que yo quiero empezar a revisar con ustedes ahora. Por ejemplo, cuando uno mira desde la zona norte, y para eso voy a utilizar la tasa de incidencia, que la tasa de incidencia tiene una gran ventaja. Como está regulado por 100.000 habitantes, me permite comparar ciudades o regiones que tengan poblaciones diferentes, porque estoy siempre haciendo con una base de 100.000 habitantes. Entonces, cuando uno mira acá y coloca los dos hitos más cercanos que hemos tenido, por un lado, el 18 de octubre, que yo llamo el Día de los Simios, porque viendo unos tipos que saltan como verdaderos monos, felices porque echan abajo un semáforo, echan abajo un poste, bueno, son simios, no son seres humanos. Pero bueno, cuando uno esperaba que ese comportamiento, donde no hubo distanciamiento social, probablemente mascarilla sí porque no muestra la cara, etcétera, uno podría esperar que iba a haber alguna reacción. Lo mismo con el plebiscito. Ya ha pasado suficiente tiempo como para darnos cuenta que eso, al menos en la zona norte, no ocurrió. No hubo ninguna alteración en los datos que a uno lo pudiera hacer pensar, oye, esto tuvo un impacto. Pequeño, leve, pero algún impacto. No pasó. Acá, en la zona centro-sur, tampoco. Entonces ustedes dirán, oye, pero ¿qué pasó aquí? No, esta es otra cosa. Lo que pasó aquí, en esa zona, donde todas las cifras cayeron de una, obedeció un cambio metodológico al MinSal. Hasta ese momento, MinSal venía considerando los contagiados activos, considerando todas las personas que estaban 14 días después de tener un PCR positivo, consideraban que estaban activos. Me imagino que por recomendaciones de la OMS bajaron a 10 días. Por supuesto, al bajar de 10 días, se redujo la cantidad de
contagiados activos, 40% menos, poquito menos, y por supuesto que se produjo esa caída pareja en todos los indicadores. Pero es solamente un tema metodológico, no tiene nada que ver con el comportamiento del virus. Por otro lado, nunca está más recordarles que la tasa de incidencia de 20 contagios por cada 100.000 habitantes se considera un virus en retirada. O sea, en este caso particular, Coquimbo y Atacama, prácticamente ya podemos considerar que el virus en esa zona ya está en retirada. Menos de 20 casos por cada 100.000 prácticamente es como el ruido que tiene el virus que está interactuando con la población. Por lo tanto, uno dice, bueno, ¿y qué pasó con los hitos estos? Y el impacto, particularmente yo, esperaba que se produjera. Y no se produjo. Bien. Entonces, uno indudablemente dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué no supe ponderar? Bueno, preguntas hasta hace días atrás sin respuesta. Vámonos a la zona sur. Y aquí, en la zona sur, la cosa es un poquito distinta. De hecho, Magallanes está todavía con niveles impensados para el resto de Chile. 338 casos por cada 100.000 habitantes. Quien más se le acerca es, en este caso, Los Lagos, que tiene la mitad de eso. Entonces, Magallanes sigue muy complicado. Ese es un estudio que va a haber que hacer en algún momento. ¿Qué ocurrió en Magallanes? Porque llevan muchas semanas, creo que ya van pegando para el tercer mes, con cuarentena y todo. Puede ser que me ayuda a entender la hipótesis que voy a hacer. Veamos aquí. Fíjense ustedes que en los hitos estos asignables que hemos hablado del 18 de octubre y después el 25 de octubre con el plebiscito, aquí sí se nota un leve aumento que uno podría decir, oye, ¿qué es lo único raro que ha ocurrido? Bueno, en este caso, el Día de los Simios, aumentado después con el plebiscito, y claro, pudo haber producido esto. Pero ¿por qué en el resto del país no? ¿Por qué solo en la zona sur? Entonces uno dice, vaya, algo pasa aquí. Algún ingrediente no estoy metiendo en el análisis. Miremos ahora, hagamos un zoom a la región metropolitana. Porque a lo mejor como región, uno dice los números, porque nosotros tenemos como región metropolitana tenemos como 30,1 tasa de incidencia. Pero ¿qué pasa si vamos a nivel de comunas? Entonces hemos puesto aquí las 6 comunas más populosas de Santiago, donde representan prácticamente el 34,4% de toda la región metropolitana. ¿Y qué vemos con las cifras? 23 de octubre adelante. Aquí está el plebiscito. No pasa nada. O sea, las cifras no cambiaron. ¿Se fijan? Aquí alguien me podría decir, sí, pero fíjate que la Florida, o fíjate que Santiago, sí, pero son la excepción. El resto de las comunas como que van bajando, Las Condes, etc. Y ya estamos, varias de nuestras comunas ya están prácticamente a punto de tener 20 casos por 100.000, donde ya podemos empezar a decir, vaya, el virus se está retirando. Bien, y con eso podemos entender bien. Pero haciéndonos la pregunta que queremos responder, ¿qué pasó con los hitos? No hay claridad de que a los hitos recientes se le puede asignar un cambio, un impacto en el número de contagios, en el número de casos nuevos, etc. Entonces, por el lado de la tasa de incidencia, revisando todo el país, nos damos cuenta que solamente en la zona sur tenemos
alguna situación que uno podría decir todavía el virus está activo ahí. Vamos a hacer una mirada más global ahora, a nivel de país y a nivel de Santiago. Pero vamos a cambiar la métrica. Ya no vamos a usar la tasa de incidencia. Vamos a usar una métrica de más corto plazo, los casos nuevos. Pero debido a que los casos nuevos, y aquí les pongo este recuadrito, en una semana se comportan normalmente así, donde este es un miércoles y este es un martes. Normalmente el día miércoles recién empiezan a subir los casos, llega el pic por ahí por el jueves, viernes o sábado, y ahí empieza a bajar. Y eso sí o sí, desde que partió la pandemia. Yo estuve revisando otras cifras a nivel mundial y en todas partes lo mismo. Porque el sábado y el domingo la gente no se enferma. Curioso. La gente no, la que está más grave. Pues los otros dicen, no, esperemos hasta el lunes. ¿Se fija? Y bueno, y ese es el efecto que ocurre. Entonces, como yo no quiero ver este efecto, ¿qué es lo que hice? Utilicé el promedio móvil de los últimos 7 días para evitar esta fluctuación. Entonces, cuando yo miro un dato, por ejemplo, como el que está aquí, ese dato corresponde a eso, el comportamiento de esos 7 días que se promedia y me da ese ahí, que es 298,9. ¿Se fijan? Y el que viene, sumo un día más y me considera esos últimos 7 días. Y así voy sacando los promedios de los 7 días. Y con eso me evito esta situación periódica que se me va dando por los fines de semana, etc. Pero mismo así, nosotros vemos que el 18 de septiembre esto venía bajando, ¿se fija? Sin embargo, a 7 días del 18, esto empezó a subir. ¿Por qué? Porque la gente, comillas, rompió las barreras habituales de cuarentena, nos reunimos con amigos, con seres queridos, de alguna forma nos pusimos en riesgo y eso se notó. Y eso hacía prever que algo igual podría ocurrir aquí. Pero no ocurrió acá. Tampoco ocurrió aquí. Vean ustedes, esto no podemos atribuirlo a la celebración de los simios, porque son apenas 4 días. Sencillamente son fluctuaciones por otras causas. Pero lo importante es que esto siguió bajando. Por lo tanto, a nivel de región metropolitana o a nivel nacional, el 18 fue la última vez que nuestro parque de casos fluctuó motivado por un hito como el 18 de septiembre. Pero ya no importa qué métrica observemos, tasa de incidencia o casos promedio móvil semanal, no hay hitos a nivel central. En el sur podemos reconocer que hay algún tipo de variación. Entonces, cuando uno quiere buscar respuestas, tiene que ir a buscarlas en datos que tienen un poquito más que nosotros. Y particularmente yo saqué esta información del diario ES, un diario español, que publicó esta información en el día de ayer. Entonces, ¿qué me llamó la atención? Que aquí justamente en todos estos países, como que ocurrió aquí una laguna, muy bajo número de casos. Y discúlpenme, yo no creo que eso se deba a disciplina de la gente, que hay mayor comprensión por el virus, no queremos contaminar a nuestros semejantes, el respeto por... No, esa cuestión yo ya no me la creo. El ser humano es absolutamente personalista y son pocos los que tienen ese afán de sacrificarse en pos de otros. No son muchos, somos la excepción. Yo me pongo entre ellos. Yo creo que tenemos que ser responsables en lo que hacemos porque impacta a otros. Entonces dije yo, bueno, ¿qué pasa si a esto yo le pongo la estación?
Entonces digo, ¿por qué razón en Europa duró tan poquito? Fue intenso, pero duró poco, porque entró cuando ya estaba entrando la primavera. Y aquí está la hipótesis. El virus, al igual que la influenza, al igual que el virus social, el COVID es estacional. No le gusta el verano. O, dicho de otra forma, las condiciones ambientales en épocas, digamos, de mucho sol, probablemente no son las propicias para la propagación del virus. Hacemos más vida al aire libre. Probablemente la temperatura puede producir un efecto en el virus. Ventilamos más nuestras casas. Estamos menos dentro, más afuera. Y por lo tanto, la carga viral disminuye. Esas son algunas de las razones que puede uno invocar. Porque cuando uno dice, oye, entró el verano y ¿qué pasó en España? Bueno, España fue, pensemos solamente que esto está condicionado por los gobernantes. Si los gobernantes relajan las medidas, no saben imponer las restricciones. Nosotros veíamos gente en España sin mascarilla, andando por todos lados. Las veíamos esas fotos o esas películas, videos. Pero el virus encontró un ambiente poco favorable y a pesar de los descuidos de la población europea, no encontró el medio ambiente propicio para facilitar su propagación. Pero a medida que ya empieza a terminar el verano, y España es el primer ejemplo, ya se empezó a complicar. Ahora ya terminó el verano. Ya estamos en otoño. Y en el otoño, vean ustedes la situación. No hay ningún país, bueno, Rusia, que ya sabemos que todavía tiene algunos arrestos de opacidad que de los gobiernos anteriores. Pero el resto está todo metido en un problema. Algunos más tarde, como Alemania, como Suecia, perdón, otros más temprano, como España, como los checos. Entonces, aquí es donde uno dice, claramente hay una visión estacional en el virus. Esto no es que las políticas que generaron los países europeos lograron que el virus se fuera. Las pinzas. El virus no encontró el ambiente propicio y sencillamente se guardó. Pero aquí está de nuevo y con ganas. Veamos ahora la situación a nivel de hemisferio sur y particularmente aquí con nuestro país, que aquí coloqué yo los datos que reflejan esto de cómo nos ve el diario El País a nosotros. Se fijan ustedes que justamente cuál fue la ventaja, desventaja que tuvimos nosotros como país. Que cuando nos llegó el virus, los primeros días de marzo, nos pilló ya con la primavera terminando y empezando el otoño. Terreno propicio. Y eso hizo que el virus escalara rápidamente. No teníamos tanta experiencia en cómo controlar el virus, a pesar de que el gobierno lo hizo bastante bien, mucho mejor que gobiernos europeos, donde siempre se nos comparaba. ¿Por qué allá y por qué aquí? Porque allá estaban entrando el verano y aquí estábamos entrando al otoño. Pequeña diferencia estacional. Veamos aquí el invierno. Ya el invierno nos empieza a pillar con mejores medidas de control y a pesar de todo lo que se ha hecho, ha ido disminuyendo muy levemente porque todavía la situación ambiental es propicia. Veamos acá Brasil.
Pero esto no es solo del virus. Hay que darle las condiciones. Bueno, países como Brasil le dieron las condiciones para que la situación durara mucho más que lo que ha durado en nuestro país. Argentina tomó otras decisiones, dejó semanas o meses a su gente en cuarentena, la gente se aburrió, bueno, aquí tenemos con tardanza, pero todavía en el invierno, y ahí ellos están teniendo un rebrote. O sea, esto no es independiente de las acciones de los gobiernos de turno. Aquí hay un efecto que todo se confabula. Este es un fenómeno multivariable y las decisiones de los políticos sin duda afectan a lo que va a ocurrir con el desarrollo del coronavirus. Entonces, particularmente en nuestro país, las cosas se han hecho razonablemente bien. Yo he escuchado a algunos médicos que están esperando el rebrote, mirando los datos, mirando lo que ocurrió en Europa. Digo, no, rebrote hasta marzo, porque ya las condiciones no están dadas. Bien, ya he dado las razones, he mostrado lo que ocurre en el sur. En el sur, probablemente las condiciones ambientales seguirán siendo propicias, pero no tanto como en un crudo invierno. Por lo tanto, también debiera bajar. Entonces, ya nosotros ya estamos en la primavera. Hoy día aquí en Santiago tenemos un lindo día primaveral. Nos esperan unas temperaturas altas, baja humedad, alta temperatura. ¿Será eso que al virus le resulta un poquito incómodo? ¿Que no favorece su propagación? Bueno, esa es mi hipótesis. Y por lo tanto, basado en esa hipótesis, es que yo digo, ¿qué va a ocurrir en los próximos meses? Yo digo, hasta marzo, donde ya se nos acaba el verano, lo que nosotros podríamos esperar es que los contagios van a ir en disminución, por las razones que les he indicado. Estamos con un programa sensato de parte del gobierno, un paso a paso que se rompe ciertas reglas, vuelve para atrás y así, controlando que esto se mantenga en disminución y por lo tanto el paso a paso nos va a seguir ayudando a moderar que este asunto no se nos salga de control. Pero ¿cuál es el problema que tiene desde el punto de vista poblacional? Lo estamos viendo. Entrevistan a las personas con las máscaras en la pera. Claro, es un poquito incómodo ponerse la mascarilla en la boca porque da calor. Bueno, use el protector facial, pero use algo. Pero la mascarilla de la pera no sirve. Es una falsa sensación de seguridad. Bien, a eso le tengo miedo. Que la confianza vaya en aumento, que la gente rompa sus criterios de distanciamiento físico, de el usar mascarillas, protectores faciales, etcétera. No entender que el virus se propaga por el aire. El virus no se ha ido. En España no se fue. Estaba ahí. Pero apenas las condiciones ambientales, probablemente temperatura, humedad, fueron propicias, encierro, la gente empieza a vivir en forma interna, el virus empezó de nuevo. Por eso es que el mensaje, a pesar de que los contagios vayan en disminución, nosotros no debemos relajar las medidas preventivas. Eso está con cada uno de nosotros. Y podamos influir con las personas que nos rodean, porque siempre va a haber gente indolente que no le importa el resto. No, es que son payasadas, inventos los políticos, etcétera. Buscan razones. Y no dice, ya no pasó nada, ya se acabó la cuestión. No, no se acabó. Y si no tenemos la vacuna, preparémonos para marzo. Para variar, se nos viene marzo. Si no llega la vacuna antes de esa fecha, el asunto se nos va a complicar. Independientemente de lo que podamos hacer, los que
queremos ser responsables, porque hay una gran masa que no entiende esto, que no le importa, que es irresponsable. Algunos no, pero esos pocos, desgraciadamente, podrán influir en el rebrote. ¿Y qué es otra cosa grave? Que los estudios que se han hecho no está claro cuál es el periodo de inmunidad que nos da incluso el haber contraído la enfermedad. En algunos casos se ha detectado que son apenas 3 meses. Entonces, ¿qué nos depara en marzo si no tenemos vacuna? Podemos repetir el episodio que tuvimos este año. Esperemos que ya estamos mejor preparados. Ya sería la segunda vez que nos vamos a enfrentar con esto. Las autoridades de salud lo han hecho bien y por lo tanto lo único que esperemos que el paso a paso nos permita ir controlando la situación para que nos mantengamos con una situación perfectamente en control. Por lo tanto, lo único que uno puede pensar es que probablemente noviembre, diciembre, Navidad, van a ser meses, enero, van a ser meses de relativa tranquilidad respecto del COVID. Dios quiera que no me equivoque. Pero por lo que he visto del comportamiento del resto de los países, el asunto debiera ser así. Pero el único mensaje que yo les puedo transmitir, por favor, el hecho de que los números a nivel nacional estén mejorando, no significa que nosotros debamos relajar las medidas de control, porque el virus está presente. Le cuesta más contagiar. Las condiciones son adversas para el virus. No se las facilitemos nosotros. Así que sigámonos cuidando, aprovechemos de disfrutar estos meses vamos a poder pasear con un poquito más de tranquilidad, pero no nos relajemos. Así es que, a menos que alguna situación cambie, ojalá que no, creo que por ahí por marzo podría intentar conversar con ustedes de nuevo y contarles cómo veo la situación. Por ahora yo la veo con optimismo. Y si las vacunas se pueden empezar a suministrar en marzo, yo creo que el tema del COVID podría estar quedando atrás. Si las vacunas no llegan en marzo, podríamos tener de nuevo un problema que espero que con la experiencia de las autoridades sanitarias, la situación va a estar mucho mejor controlada. Bueno, muchas gracias por las personas que me han acompañado en este tiempo y espero que nos reencontremos cuando se nos venga marzo. Muchas gracias y nos veremos.